Buenas tardes, amigos. Gracias por acompañarnos en esta sobremesa de hoy martes. Tema Consejo Deliberante, tema presupuesto. Ha ingresado finalmente el presupuesto al Consejo. Hay algunas versiones que dicen que se trata mañana, otras que no. Bueno, pero lo cierto es que durante todo el 2020 los argentinos hemos vivido un año electoral demasiado intenso, diría yo, ¿no? Pero en este año electoral las demandas de la sociedad a la clase política se han multiplicado de manera exponencial. Lo paradójico es que de todos estos reclamos de la sociedad, ninguno encontró respuesta, ¿no? ¿Qué hizo la clase política? Se blindó a sí misma, hizo lo que hace absolutamente siempre. Pero ¿cuál fue, si hacemos un repaso, la principal demanda? Fue un cambio sustancial en el manejo responsable, eficiente y transparente de los fondos públicos. La transparencia y la responsabilidad son exigencias ineludibles de la gestión pública, máxime en los tiempos de hoy, donde el descreimiento crece a pasos agigantados. ¿Y dónde está la demanda de transparencia? Está directamente relacionada con la administración presupuestaria, con la gestión del presupuesto. Esto debería ser, en definitiva, la base de la planificación, la ejecución y el control del gasto público. Aunque en Jujuy estas tres premisas hoy son nada más que una quimera. Hay que entender que el presupuesto lo que hace, en esencia, es el control financiero. ¿Por qué es el control financiero? Porque se asignan determinadas partidas para determinadas cosas y hay que cumplirlo. Simple. Cuando no está la cosa que se adjudicó con esa partida es porque algo pasó. También es el proceso de descubrir qué es lo que se está haciendo y sobre todo comparando los resultados con los objetivos previamente propuestos. Esto para poder verificar los logros o remediar las diferencias que puedan haber. En definitiva, un presupuesto es una herramienta estratégica de gestión que debe ser absolutamente transparente. Por supuesto que esto es lo que debería ser un presupuesto, pero atención, que este marco teórico, que es el que dice la literatura, la política jujeña se ha encargado de dinamitar hasta la teoría. Dice la literatura que los presupuestos podrán desempeñar tantos roles preventivos como correctivos dentro de la institución. En estas tierras no se logra tampoco ninguna de estas premisas. Los presupuestos son útiles en la mayor parte de las instituciones y de las organizaciones, fundamentalmente en organizaciones como puede ser la municipalidad, donde son consideradas no utilitaristas. ¿Qué quiere decir? Que no tienen un fin de lucro. Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el riesgo, ya que por medio de los presupuestos se mantiene el plan de acción dentro de los límites razonables. También sirven como mecanismo para la revisión de políticas y las estrategias establecidas y a su vez direccionarla hacia los objetivos que se han propuesto. Los desvaríos presupuestarios, el permanente interés electoral y el afán reeleccionista han generado que el municipio haya dejado de lado su rol esencial, que es el de brindar servicios públicos, y en lugar de esto se ha convertido en un ente burocrático donde a su vez es una ingeniosa máquina de libar los escasos y cada vez más escasos recursos de la actividad privada. Hoy por hoy, para cualquier emprendimiento privado, el municipio de la capital es literalmente un ancla. Lo decimos siempre, el municipio aplica tasas y controles nórdicos y brinda un servicio como lo puede dar Haití.
El presupuesto remitido hoy al Consejo Deliberante tiene más oscuros que claros. Es un ambivalente catálogo de buenas intenciones con más dudas que certezas. Por ejemplo, en el ítem de obras públicas figura un punto recurrente que son obras varias, donde no hay específicamente qué es la obra varia. Y obviamente esto genera que se pueda hacer cualquier cosa con la obra, con el presupuesto. Hay muchos sectores de la ciudad que están demandando obras que le cambian la vida a los ciudadanos, pero no sabemos si en ese recurso de obras varias está. Y el Consejo Deliberante y el municipio hicieron demasiado alarde con el famoso presupuesto participativo, que hasta la fecha este concepto fue utilizado únicamente con premisas electorales, premio y castigo para determinados barrios de acuerdo al comportamiento electoral. Lo mismo que está haciendo el kirchnerismo ahora con la clase media, lo hace el municipio con los barrios que son un poco más díscolos a votar al oficialismo. En definitiva, pero hay un puntito en el presupuesto que no hay que dejarlo pasar. Lo conversamos ayer con el concejal Flores. El 80% de los recursos municipales, insisto, esto está escrito en el presupuesto, va a pagar salarios. ¿Esto qué significa? Que el municipio así es inviable, es un municipio fallido. No se puede pensar en hacer funcionar una institución como es un municipio y a su vez dar los servicios que debe dar solamente con el 20% del presupuesto. Este presupuesto es una clara radiografía de la ciudad y la provincia en la que estamos. Esperemos que alguna vez comiencen a hacer los deberes que corresponden a fin de poder subsanar esta situación y poder pensar en un municipio un poquito más moderno, un poquito más lógico y amigable para vivir. Dicho esto, hoy en el programa vamos a hablar de la legislatura provincial. Hay un gran debate instalado que me parece que es la bisagra para que la sesión que estaba programada para el jueves pase para el martes que viene, y es la banca de la señora Leila Chaer, que fue electa diputada nacional. Están reclamando distintos sectores de las mujeres, aquellas que defienden los derechos de las mujeres, que esa banca debe quedar para una mujer. Bueno, este es el gran debate que hay. 30 segundos y vamos a conversar con la diputada provincial Débora Juárez. Ya venimos. Seguimos en esta sobremesa. Débora, gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos por permitirme estar acá y por este medio comunicarme con toda la teleaudiencia de ustedes. ¿La banca que deja Leila Chaer es para un hombre o para una mujer? Lo hablo desde mi sentir político y sobre todo lo hablo de mi sentir como mujer política. Es una definición política. Es una decisión absolutamente política. Hace un rato hablábamos fuera del micrófono y te contaba que hay varios ejemplos. El caso fue la sustitución de aquel famoso diputado que en el Zoom estaba con la secretaria. En la sustitución se consideró, porque no había la suficiente paridad en la conformación de quienes estaban en el cargo de diputado nacional por esa provincia, y se tomó una decisión política acorde a las circunstancias y a la situación que vive nuestro país y todo el mundo en general, dándole la participación con paridad, no solo acatando a rajatabla la ley de paridad, sino tomando una decisión política que en definitiva es de donde provenimos. De un y lo reemplazó una mujer. Y lo reemplazó una mujer, efectivamente, y eso fue celebrado por todo el país, las mujeres que estamos en política, legisladoras y no militantes. No, pero acá permítame, me parece que en este caso la gran diferencia es que no hubo demasiado escándalo. Digamos que se tomó con más naturalidad que le correspondía a una mujer. Estuve hace unos días en la marcha contra la violencia y había
una gran cantidad, miles de mujeres firmando un pedido formal hacia la legislatura para que se cumpla en principio el origen o lo que quiere, lo que hoy reglamenta la ley de paridad de género, que es en la sustitución de alguno de las personas que estaba en la lista, se sustituye por el mismo género, o sea, varón-varón, mujer-mujer, esto como para hacer cumplir la ley de paridad, que sobre todo, más allá de que sea una ley que estipula ciertos requisitos, es y fue una decisión política el aprobar esta ley de paridad, así que ojalá que los políticos de la provincia, el gobierno de la provincia que tiene bloque mayoritario, tomen en cuenta esto, porque también va a ser una decisión política que va a mostrar si de verdad la aprobaron por otra circunstancia o lo aprobaron a la ley de paridad con la firme convicción de que se cumpla y con la firme convicción de que era y es una necesidad en la provincia de Jujuy. ¿Hay ¿no? algún pedido formal para que esto sea así? Sí, hay pedido de muchas organizaciones sociales, desde nuestro sector político también hay pedido formal. O sea, pidiendo, usted ha presentado por escrito que se haga el pedido. que se haga la sustitución. Ya calculo que ya debe haber entrado a la comisión correspondiente. La nota que se haga la sustitución según lo que la ley de paridad establece y sobre todo que se tome la decisión política y se muestre con hechos reales en actitudes de que en Jujuy de verdad hay paridad en cuanto a la conformación de los cargos electivos en nuestra sociedad, ¿no? En nuestra provincia. El tema es que no puede haber paridad solamente en el discurso en tiempos electorales. Absolutamente. Por eso digo que no quede solo en el discurso. Acá estamos en el momento que tanto el gobierno que esgrime y dice que tiene políticas con respecto al género que son inclusivas, y en este caso una ley de paridad que fue aprobada por la mayoría de la Cámara, por toda la Cámara prácticamente, las voluntades políticas que levantaron la mano que realmente se reflejen en acciones, y esto es la voluntad de que se conserve la paridad en la sustitución de quienes tienen una banca, ¿no? ¿Habló con las mujeres legisladoras del oficialismo de este tema? La verdad que, a decir verdad, es un tema que está bastante como quieto mirando, lo miran por ahí algunas como una cuestión netamente de un sector político, y yo creo que se trata de la sociedad misma, que las mujeres en esto, que tenemos una lucha constante en diferentes derechos, que con mucho sudor, con mucho sufrimiento de mujeres se ha conseguido a lo largo de estos últimos años. Creo que las mujeres tenemos que comenzar a cambiar de actitud y saber que el problema de una es el problema de todas, y que cuando tocan a una, tocan a todas, y saber que en lo que estemos mancomunadas en el esfuerzo es donde vamos a conseguir realmente que los derechos adquiridos tomen vigencia y de verdad se ejecuten, ¿no? Cuando fue el tratamiento de la ley Ara, y esto lo destacamos permanentemente, ¿no? Todas las mujeres legisladoras de todos los bloques empujaron el mismo carro para el mismo lado, a pesar de diferencias que pueden haber habido, y acá incluyo a las mujeres del oficialismo. Sí, todas. Bueno, la pregunta es, ante un problema común que es de todas, me llama la atención el silencio. A mí también creo que ha estado como bastante quieta, y hemos estado, muchas mujeres tenemos que despojarnos también de la cuestión personal, porque las mujeres somos un poco más complicadas en eso, y eso hace que nos cueste más la activación de los derechos conseguidos, porque miramos otras cosas y tal vez con el tiempo sepamos entender que en la paridad hablamos de paridad aún en el pensamiento, ¿no? Hay mujeres que son más machistas que los hombres, lo dice dicho criollo, y desgraciadamente todavía en algunos sectores es una realidad. En la última marcha que hubo con respecto a la violencia de género, de verdad me llenó de alegría de ver la cantidad de jóvenes, mujeres, con un mismo objetivo, decirle no a la violencia y decirle a todas las mujeres que sufren violencia, si te tocan a una, nos tocan a todas. Creo que en esto debe ser igual. La violencia institucional también. Absolutamente. Y esto es violencia institucional. Esto es grave. Me toca a mí pasar constantemente como legisladora que no es la misma actitud con los hombres que con las mujeres legisladoras. Que cuando un hombre habla y muestra una posición firme, dice que bien, que bien, cómo se planta, que bueno, son halagos más allá de la diferencia que tiene. Y cuando una mujer esgrime alguna cuestión y se planta en eso, defendiendo esos derechos, dice, mira cómo hace
cómo hace problema, por no decir otra palabra que es quilomera, pero es problemática, no está bien, mira cómo hace problema y demás. La situación y lo que dicen de uno y de otro en la misma acción es muy diferente. Y eso lo dicen algunas veces mujeres, de que ojalá que en estos días que nos ha dado de tregua para que sea la próxima sesión, muchas mujeres pensemos, no solamente que podemos estar en el lugar de la mujer que asumiría que no sé ni quién es, no importa quién sea, tiene que ser una mujer, pero que pensemos también que en la manera de que todas nos juntemos y tengamos el mismo objetivo es donde vamos a ir consiguiendo derechos y vamos a hacer que esos derechos se ejecuten, ¿no? Hablamos con Alicia Chalave, con la doctora Alicia Chalave sobre este tema, y ella tiene exactamente el mismo razonamiento suyo, ¿no? Le corresponde a una mujer por el tema de la paridad. Y le digo, bueno, ¿y qué va a pasar? Dice, esto indefectiblemente termina en la justicia. Y hay muchísima jurisprudencia en la República Argentina que le da la razón a la necesidad de que sea una mujer. Ahora, cuando hablamos, yo creo que por sobre todas esas cosas, que seguramente va a ocurrir eso, pero creo que hay en este momento, y están pidiendo, sobre todo nosotros del peronismo, quienes militamos en el peronismo desde el lugar que sea, creo que la sociedad nos está pidiendo, y creo que la sociedad, la manera de expresarse por los votos, ¿sí?, que tuvieron estas últimas elecciones. Creo que la sociedad está pidiendo de que realmente hay muchas cosas que hay que rever, muchísimas, diría casi todas. Una de las cosas es no solo hablar, sino mostrar con hechos. Y yo, en el caso puntual de los peronistas, y como mujer peronista, nuestra gran abanderada Eva Perón, yo creo que dando el ejemplo de lo que debemos hacer y de lo que sostenemos como peronistas en el lugar de la mujer, en la participación política, creo que más allá de las palabras y en un momento tan flojo, tan débil, tan decadente del peronismo en la provincia de Jujuy, creo que con hechos sería un gran gesto del peronismo que muestre que respeta el lugar de la mujer militante, de la mujer política, respeta en definitiva el lugar de la mujer. Claro. Como fue el respeto desde Perón, más allá de que a ustedes no les guste Perón, desde Perón a Evita, realmente respetando su accionar y respetando Yo nunca dije el lugar. Que no me gusta Perón. Evita menos, pero bueno, pero de todas maneras el gran ejemplo fue Perón. Me gusta Perón, me gusta Irigoyen, bueno, me gusta Sabatini. Estamos perfecto, pero igualmente, o sea, me gusta Frigerio. Igual esbozado una sonrisa, viejo, pero bueno. Pero de todas maneras, me refiero que desde el peronismo creo que la gran abanderada, que no la tiene ningún otro sector político, es Eva Perón, y esto es reconocido mundialmente también, el protagonismo que tuvo, y sobre todo... Bueno, admiro a Eva Perón y admiro a Alicia Moró de Justo también. Absolutamente, sí. ¿Me entiendes? Sí, o sea, son mujeres, no importa, mujeres políticas, mujeres con una firme convicción en lo que ellos creían y defendían, ¿no? Débora, pero también hay otro problema en la legislatura, ¿no? Es que se ha notificado formalmente, hay un escrito firmado por la doctora Claudia González de una denuncia que hacen contra un diputado por violencia laboral y abuso. Me estoy refiriendo a la denuncia que le plantean a Marcelo Nassif. Tenemos dos posiciones muy claras. Es decir, en este momento, si me dice, tengo como dos parámetros. Primero, y sobre todas las cosas, mi puesta en esta situación como mujer. Y como feminista, amiga, yo te creo. Es decir, siempre vamos a acompañar a quienes están en una posición de debilidad, mujeres en posición de debilidad, y vamos a sostener lo que ellas dicen y vamos a tratar de ayudar como sea para que esto se aclare y para que salga a la luz y para que si de existir esto de estas acusaciones, realmente quien sea el culpable, sea quien sea, pague como debe ser ante la ley. Eso va a ser a rajatabla y esta es mi posición como mujer y como mujer política. También en lo institucional, y ya en mi cargo de funcionaria pública, también creo en la Constitución Nacional y en los derechos de todos los ciudadanos, hombre o mujer, a un debido proceso. Por ello creo que hay que tomar medidas, sí. El hecho de estar en un cargo conlleva un poder y ese poder hasta miedo da a otras personas que están desde el llano. Esto creo que nos tenemos que despojar en este tipo de situaciones. Es necesario que estemos como ciudadanos, ¿sí?, no como un funcionario hacia una mujer. Yo creo que hay medidas anteriores a la destitución que se pueden tomar hasta tanto, y con la premura que exige el caso, se tome la resolución y el debido proceso, se efectúe el debido proceso en la justicia, a medida como por ejemplo la suspensión temporaria y acompañar una obligación y una
sí un compromiso de acompañar y estar encima, de que la justicia haga lo que tiene que hacer, de que tengan tanto de un lado como del otro el debido proceso, las garantías del caso, para que se llegue a la verdad. Pero sí, yo creo efectivamente que hay que tomar alguna medida, sobre todo porque, no solamente por el hecho de ser hombre, sino por el hecho de estar en un sentido desigual ante la vida, ante la sociedad de esta mujer que indefensa pide ayuda, para que de alguna manera quienes estamos en la función pública y sobre todo las mujeres podamos tenderle una mano en esta situación. O sea, usted entiende que el diputado por lo menos debería ser suspendido hasta tanto la justicia diga lo que tenga que decir. Yo creo que alguna medida hay que tomar en el medio, de verdad tomar carta en el asunto para ver si lo que la justicia o la denuncia que se ha hecho, estoy hablando de un debido proceso, ya sin género, ¿no? sin pensar si es hombre o mujer, si las pruebas o lo que se ha aportado como denuncia conllevan al procedimiento. ¿Sería algo similar a lo que hizo la legislatura con la diputada Cejas? No, ahí no hubo un proceso. Ahí se la suspendió porque sí, una de las fallas graves que hubo en ese momento, sea quien sea, pero en la situación que tuvo ella, es de que no se le permitió tener un debido proceso. Se tomó una decisión ahí sin seguir el proceso que correspondía, sin seguir lo que estipula el reglamento interno de la legislatura, que es una ley que hay que cumplir, y por una cuestión hasta casi personal, lo vieron todo Jujuy, dijo, bueno, pedimos y usaron la mayoría absoluta y en ese momento, sin el proceso, por eso hago hincapié en el proceso, sin el proceso legal, al cual todos los ciudadanos, sea hombre o mujer, tiene derecho. Creo que la falla más grande, más allá de la presunción de inocencia. Absolutamente. Eso es para todo, hombre, mujer, negro, blanco, lo que sea. Yo creo que en el caso, porque me acaba de citar, la falla más grande que hubo, más allá de la cuestión de fondo, era que no hubo un proceso, sino que fue en ese momento, por una cuestión personal, se aplicó una mayoría y se la sancionó. Y por eso es lo que estaba preservando el debido proceso, para quien sea. Así que por eso, como funcionario público, tengo que velar para que se guarde el debido proceso en pos de guardar los derechos, hombre, mujer, quien sea. Y como mujer voy a defender hasta el último y voy a creer en esa denuncia hasta que no se demuestre lo contrario, si es que se demuestra por parte de una mujer que indefensa pide ayuda al Estado, ¿no? Qué difícil la legislatura que viene, ¿no? Es complicada, va a ser sí bastante complicada, pero tenemos, creo que con más responsabilidad el mandato que la gente nos ha dado. No somos oposición por ser oposición, sino somos oposición porque es en el rol que en esta última elección nos puso la sociedad y nos exige que cumplamos ese rol. Ojalá que lo entiendan todos así. El Frente de Todo fue elegido para ser oposición, para hacer control, no socio, no enemigo, pero sí una oposición que pueda brindarle, yo hace rato escuchaba de los controles, pueda brindarle informe de los controles que no existen en la legislatura con respecto a la finanza del gobierno, qué se hace con el dinero que recauda el gobierno, con el que recibe de Nación, para tener un control mínimo. Nos puso en ese rol, es para lo que nos eligió la sociedad y es lo que tenemos que cumplir. Ojalá los compañeros entiendan esto y ojalá hagan lo que deben hacer cada uno de ellos. Hace rato decía que este año, el 2021, fue un año de un vértigo electoral importante. Ahora hay otro problema, que ya estamos en otro vértigo electoral, o al menos el gobernador nos embarca en otro vértigo electoral y todavía no nos pasó el anterior. Desde el año 2019, yo creo que venimos sin parada de campaña. Si por el motivo que sea, fue el 2019 una campaña fuerte. En el 2020 la pandemia, que si bien era pandemia, pero se mezcló mucho también lo político con la pandemia, fue toda una revuelta, muchos utilizaron la pandemia para hacer política, lo cual fue muy malo, porque hablaba del dolor del pueblo argentino, de los jujeños en particular. O sea, siguieron en campaña y en el año 2021 fue atroz la campaña porque empezamos con una campaña adelantada, la conveniencia personal de la actual gestión de gobierno y seguimos enganchados con las PASO, después las generales. Así que de verdad, desde lo que sufrió económicamente la provincia de Jujuy en particular por la pandemia, más toda esta campaña que lleva años de campaña ya sin parar, porque de hecho, como usted mismo dice, acabamos de tener una campaña y ya lo vemos al gobernador anunciando y en las encuestas que ya figura con el no sé cuánto % dentro del Estado. No terminamos. Creo que el 3%. Sí, yo
creo que quienes estamos en la gestión tenemos un tiempo para estar en campaña y la mayoría del tiempo deberíamos estar en gestión, que para lo que nos todas votaron. las aspiraciones políticas son legítimas. Absolutamente. Absolutamente todas. Pero creo que en este caso decir, miren señores, yo me voy a dedicar a una campaña, pido mi licencia y me voy a hacer ese trabajo, digamos, que es si lógico. quiero estar en campaña indefinidamente, sí. Y si no, tengo que hacer lo que debo hacer, que es legislar, controlar, hacer lo que tengo que hacer de mi función pública en el caso nuestro y en el caso del Ejecutivo, hacer lo que tiene que hacer, ejecutar, y hay mucho para hacer, porque, reitero, no es menos importante. Creo que la pandemia fue un punto de inflexión, es decir, a partir de ahí todo cambió. Los métodos cambiaron, la situación económica cambió, la sociedad cambió todo, y todavía sigue estando la pandemia. Así que yo creo que hay que tomar cartas en el asunto y de verdad hay que tomar las cosas con la seriedad que hay que tomar y hacer las cosas que la sociedad nos pide. Creo que las últimas elecciones fue como un mensaje claro para todo. El gobierno provincial, más allá de que en comillas ganó en una elección provincial con muchísimo menos votos, que eso el común de los ciudadanos decía ganó, pero cuando vea los números perdieron muchos votos. Ganó una elección ahora de las PASO perdiendo un legislador, o sea, perdió a pesar del tremendo y monstruoso aparato que puso en esta elección. El partido, el PJ, ni qué hablar, sí creo que es la peor debacle este año 2021 del PJ, y esto tiene que hacerlo reaccionar, de que hay cosas que hay que cambiar, que hay que abrir las puertas del partido, que en estos últimos años ocurrieron muchas situaciones, algunos compañeros que fueron echados, otros que no les permitieron hablar, que no les permitieron participar, etcétera. Hay un sinfín de cuestiones, pero hay que abrir de verdad. Qué bueno sería que el PJ institucionalmente diga, la banca de la señora Chávez es para una Sería mujer. espectacular, porque sería el ejemplo, como yo le dije hace un rato, y dejaría muy en claro algo que Eva Perón siempre sostuvo, el lugar de importancia de la mujer en la política, y lo manifestó en la participación que le da primero con el voto femenino, una gran lucha de las mujeres en toda la Argentina, ¿no? Claro. Débora, gracias por haber venido. No, gracias a Un ustedes por placer. permitirme estar. Que tenga buenas tardes. Gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios mediante, mañana a las 2 de la tarde nos juntamos para hacer otra sobremesa. Y ahora quédese que ya viene Palpala hoy. Chao.